Bueno, esta diapositiva es la primera, que ya la vimos. Estamos acá entonces con las glándulas anexas. De las cuales vamos a ver las glándulas salivales, vamos a ver el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. Les diría que como futuros bioquímicos la más importante es el hígado y que estas glándulas salivales van a resultar más fáciles en su estructura. Ya han visto glándulas en tejido epitelial, ¿no? Estas glándulas salivales entonces tienen la función eso de producir la saliva, humedecer y lubricar la mucosa y los alimentos, iniciar la digestión. También producen sustancias defensivas, lisozima, lactoferrina e inmunoglobulina A, mantienen el pH neutro de la cavidad bucal, forman una película protectora sobre los dientes, es decir, la saliva es muy importante como un medio de defensa y protector. Estas glándulas desembocan todas en la cavidad bucal y se dividen en menores y mayores. Yo ya les mostré algunas glándulas salivales menores ahí cuando estuvimos viendo el corte de lengua, y las mayores son parótida, submandibular y sublingual. Lo que vamos a repasar acá es la estructura histológica básica de una glándula exócrina. Algo vimos ya cuando vimos tejido epitelial, pero es muy importante acá ver cómo van a estudiar, cómo van a analizar la estructura histológica de una glándula exócrina. Cuál es el estroma y cuál es el parénquima, es decir, cuál es el tejido de sostén o que acompaña al tejido funcionante que es el parénquima. En este caso, estas glándulas tienen una cápsula y tienen tabiques que las dividen en lóbulos y en lobulillos, y el parénquima, en el parénquima, que va a estar contenido en esos lóbulos y lobulillos, vamos a distinguir siempre una porción secretora y una porción conductora. ¿Por qué? Porque es exócrina y necesita de un sistema de conductos que lleve esa secreción hacia una superficie libre. La porción secretora son los adenómeros, que en este caso son acinos o son acinosas o de forma redondeada, digamos, la porción secretora. Esos acinos ya sabemos que pueden ser serosos, mucosos o mixtos. Y el sistema de conductos le vamos a poner distintos nombres según el calibre donde empiezan a formarse. Estos primeros conductos se llaman intercalares, después estos conductos vierten en los estriados, que es este epitelio un poco más alto, y estos van a ir hacia los interlobulillares, que después van a desembocar en conductos excretores principales ya en la cavidad bucal. Entonces, ese sistema de conducto va a empezar en un calibre mínimo, va a ir aumentando su calibre y va a ir variando su epitelio y la luz, digamos, del conducto, por lo cual lo van a identificar fácilmente en los cortes. Igual acá tienen muchas microfotografías para verlo. ¿Cómo es ese sistema de conductos? Como les digo, empieza a nivel ahí dentro de los lobulillos, en contacto con los acinos, vamos a ver el conducto intercalar, que son los más pequeños. Van a tener un epitelio cúbico simple que ustedes lo van a diferenciar por esos núcleos redondos centrales, ¿sí? Luego, aún ahí dentro de los lobulillos van a ver estos conductos de unas células más altas, ya son más cilíndricos. Piensen que existe toda la transición, ¿no? Ese cilíndrico puede ser más bajo o más alto, pero este estriado se va a caracterizar por la acidofilia y se llama estriado porque así, aunque vean como pequeñas estrías o rayitas ahí en la parte basal, eso correspondía, se acuerda que hemos dicho, cuando hay células que hacen mucho intercambio, tienen como modificaciones de membrana, tienen muchos pliegues basales, y en esos pliegues basales, si se acuerdan, se ubicaban las mitocondrias, así en paralelo, y toda esa membrana plegada al óptico da la sensación de una estriación.
al electrónico, obvio que corresponde a pliegues basales y a mitocondrias. Estos serían más bien cilíndricos y después vamos a encontrar, acá también hay un estriado que también no piensen solo en el corte transversal, sino que también a veces pueden ver conductos cortados en forma oblicua. Acá hay otro estriado, ¿sí? Que tiene otro corte también oblicuo. Y luego esos vierten en conductos ya interlobulillares que van a obtener ya un epitelio. El epitelio puede ser simple o puede ser biestratificado. Era el ejemplo que habíamos dado de epitelios biestratificados, es justamente los conductos de las glándulas. Y ya en los excretores mayores, ya ese epitelio puede ser pseudoestratificado o puede ser estratificado. Entonces, eso es lo que va a ir variando, como les digo, el tamaño de la luz por un lado y el tipo de epitelio a nivel de los conductos. Estos conductos los van a ver, los interlobulillares ya los van a ver característicamente ahí en los tabiques de conectivo que dividen los lobulillos. Acá están viendo al lado de un vaso sanguíneo. Bien, vamos a ver ahora, sabiendo esa estructura básica de las glándulas salivales, vamos a ver cuáles son las diferencias entre las tres mayores, parótida, submandibular o sublingual. Acá ya les estoy diciendo que parótida es una glándula serosa pura, que submandibular es mixta con predominio seroso y sublingual es mixta con predominio mucoso. Y eso es lo que se va a ver en los distintos cortes. Este es un corte de parótida. Entonces, parótidas son las más grandes, son típicamente cerosas, se caracteriza también por tener tejido adiposo en su parénquima, y lo que van a ir a individualizar ustedes van a ser primero la cantidad de acinos, todo de tipo ceroso, que saben que son los que más se colorean, y después ir a identificar los distintos tipos de conducto. ¿Ven? Acá tienen un intercalar, acá tienen un estriado, y a nivel de los tabiques van a ver los tabiques de mayor calibre y con epitelio estratificado. Si la comparamos con submandibulares, estas son glándulas mixtas que tienen acinos predominantemente mucosos. O sea, a bajo aumento ustedes la van a recorrer y van a ver que hay un predominio de seroso, pero que también hay mucosos. Y acá hay uno mixto, por ejemplo. Mucoso con la semiluna serosa, que era lo que habíamos visto. Este típicamente mucoso, ¿se acuerdan? El citoplasma queda prácticamente vacío, el núcleo aplastado en la porción basal. Y un conducto estriado en este caso. Y las sublinguales son las más pequeñas, también son mixtas, pero tienen predominio mucoso, es decir, están formadas principalmente por acinos mucosos, aunque también se pueden encontrar acinos mixtos. Y acá tienen una microscopía electrónica donde ven células cerosas, mucosas, ¿sí? Cargadas de los gránulos esos de mucina al lado de una célula serosa. Eso sería lo que está formando ahí la semiluna serosa, que como les dijimos es un artificio, ¿no? En realidad, aparentemente son células que están intercaladas entre las mucosas y que al hacer el corte se desplazan y forman ese casquete ahí periférico. Bien, vamos a la principal glándula, que es el hígado, que como les decía, para ustedes desde el punto de vista bioquímico es la más importante. Además de ser la más grande, la más voluminosa del organismo, está recubierta por una cápsula, que ya habrán estudiado en anatomía, que es la cápsula de Gleason, y revestida por peritoneo. Anatómicamente hay dos lóbulos y un hilio, por donde entran y salen los vasos, y el conducto hepático común. Sale el conducto hepático común. ¿Qué funciones, que es lo que lo hace lo más importante al hígado, qué funciones produce la mayor
cantidad de las proteínas circulantes, albúmina, lipoproteínas, factores de coagulación, enzimas, almacena y convierte vitaminas, la A y la D, el hierro, degrada, muy importante, la función de detoxificación del hígado, fármacos y toxinas, metaboliza la mayor parte de los nutrientes y tiene una función exócrina, que es la producción de bilis, en donde van las enzimas que decíamos, las enzimas digestivas, y una función endocrina por cuanto modifica hormonas. En cuanto a la circulación, que es muy particular también, ya la vimos en la clase de cardiovascular, ya hemos hablado de que el hígado recibe la sangre arterial de la arteria hepática, pero también, y la mayor proporción de sangre la recibe a través de la vena porta, que se forma a través de los vasos que nacen a nivel del todo el tubo digestivo y traen sangre cargada de nutrientes, pero también de tóxicos, de todo lo que se tiene que metabolizar a nivel del hígado. O sea, tiene doble circulación aferente y después todo sale por la vena hepática. Acá está lo mismo, esa irrigación sanguínea doble proviene de la arteria hepática en un 25% y de la vena porta en un 75%, y es la que va a llegar a esos hepatocitos. O sea, el hepatocito nunca va a recibir una sangre totalmente oxigenada porque esas sangres se van a mezclar acá y van a discurrir a través de los sinusoides, de los cuales vamos a hablar, y va a salir por la vena hepática. Bien, en cuanto a la estructura histológica, es muy importante tener en cuenta cuál es el estroma del hígado, ¿sí? Porque en los cortes histológicos nos vamos a dedicar más a analizar el parénquima, pero ¿cuál es el tejido de sostén? Aparte de esa cápsula que hemos visto de Gleason y el tejido conectivo que vamos a ver en los tabiques, ¿sí? El tejido conectivo de sostén del hígado está formado por una red de fibras reticulares, tal como vimos en el ganglio y en el vaso. Si hacemos una tinción para fibras reticulares, veríamos toda la armazón esa de fibras reticulares, que es muy importante en el hígado. Y el parénquima va a estar representado por estructuras que llamamos lobulillos, o sea, los hepatocitos distribuidos y los otros elementos, componentes histológicos, distribuidos en una unidad que se llama el lobulillo hepático. ¿De qué se trata esto del lobulillo? Esto sirve justamente para entender cómo funciona, cómo cumple sus diversas funciones el hígado. Se lo estudia desde el punto de vista de este lobulillo que se le llama clásico, pero vamos a ver que hay otras definiciones también de esta estructura. ¿A qué se le llama lobulillo? A una masa de hepatocitos que están formados por pilas de hepatocitos anastomosados que tienen una célula de espesor y que están dispuestos radialmente a partir de la vena central y que están en íntimo contacto con los sinusoides, que acá están representados en celeste, los sinusoides, porque necesita un íntimo contacto con la sangre para cumplir su función. Y vamos a ver entonces que en el centro del lobulillo ubicamos a la vena central, que en realidad es una vénula, vena central, de la cual también radialmente parten los sinusoides, las paredes de hepatocitos, y en los extremos vamos a encontrar elementos de la circulación y de la función exócrina del hígado, que es el conductillo biliar. Entonces le vamos a llamar triada portal. En el espacio de este portal va a tener la triada portal, que va a tener rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y el conductillo biliar. Acá está visto también como desde arriba, para ver esa disposición radial y la conexión que hay entre las pilas de hepatocitos y los sinusoides.
¿Cómo se va a ver esto en los cortes? En el hígado humano, que sería este que tenemos acá en el centro, es difícil ver, digamos, una forma. Si uno traza una línea imaginaria alrededor de una vena central, va a encontrar así en los extremos las triadas portales, pero no es que va a tener la forma típica que tiene, por ejemplo, en el caso del cerdo, el lobulillo hepático porcino, y en este caso hecho con Mallory, que se habla de una forma hexagonal. En este caso, vamos a ver la vena centrolobulillar, que ya le digo que es una vénula, y radialmente se van a disponer los hepatocitos y los sinusoides y vamos a ubicar en los espacios portales a la triada portal. También en contacto acá con la vena limitando, digamos, con los espacios porta, los hepatocitos forman lo que se llama una placa limitante, es decir, como una capa de hepatocitos que está formando como una pared en contacto con el espacio porta, y a eso se le llama placa limitante. Para comparar con las otras definiciones que se hacen de la estructura, también se habla de un lobulillo portal. El lobulillo portal lo que pretende, si vemos acá el lobulillo clásico que acabamos de describir, ¿a qué se le llama lobulillo portal? Acá lo que se quiere destacar es la función exócrina del hígado. Entonces se pone en el centro el conductillo biliar y se le llama entonces el lobulillo si trazo líneas imaginarias entre los lobulillos que vierten su secreción a este conductillo biliar. Las partes de estos lobulillos que vierten su secreción a este conductillo biliar. Y después hay otra definición que es el lobulillo que se llama acino hepático, que es importante, se le da importancia en patología, pero acá porque está centrado en la irrigación sanguínea. Irrigación sanguínea, si nosotros hacemos un rombo cuyo eje menor está acá relacionando, ¿sí? Relacionando dos triadas portales y el eje mayor entre las dos venas centrales, se dibuja un rombo a partir del cual se pueden definir zonas, como zona 1, esta que está en rosada, zona 2 y zona 3, y eso tiene que ver con el grado de oxigenación de la sangre que recibe esta zona, pero también con la cantidad de tóxicos que recibe. Entonces, a partir de acá, si comparamos la zona 1 con la zona 3 va a ser la que va a recibir sangre menos oxigenada, pero también va a ser la menos afectada por los tóxicos que llegan. Y de esa manera se hace la interpretación de estas zonas. Acá las tenemos de nuevo dibujadas como zona 1, zona 2 y zona 3. Y entonces la zona 1 va a ser la que va a estar más cerca de la circulación sanguínea. Por lo tanto, va a ser la primera en sufrir, al estar a este nivel, va a sufrir alteración cuando haya obstrucción biliar y también cuando haya una isquemia. Van a ser las células que más van a sufrir. Y en cambio, si la comparamos con la zona 3, la más alejada de la irrigación, es la menos oxigenada, pero también va a ser la primera en sufrir acumulación de lípidos y necrosis cuando haya una isquemia, pero la última en ser afectada por los tóxicos. Entonces, por ejemplo, acá en una insuficiencia cardíaca congestiva, que es un trastorno, digamos, de la circulación, nosotros lo que vemos es zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 3 va a ser en la primera que se va a ver afectada, digamos, por la isquemia y que va a empezar a acumular lípidos, ¿sí? Por eso les digo que la interpretación de estos lobulillos es importante para los patólogos. Bien, bueno, así este es un esquema de toda la circulación sanguínea, en donde ven entonces que todo el sentido de la circulación sanguínea es centrípeto, ¿sí? A través de los sinusoides llega la sangre desde la arteria a la vena, circula por los vasos, se divide en sinusoides, se dirigen a la vena central
y salen por el sistema venoso. ¿Por qué es importante entender la circulación? Ahora vamos a ver esos sinusoides, qué función cumplen en cuanto al metabolismo que se tiene que cumplir acá en el hepatocito. Nosotros tenemos el sinusoide acá en celeste, el hepatocito acá en verde, y esto genera un espacio que se llama espacio de Dice o de Dice, que está entre el hepatocito y la célula endotelial. El endotelio acá es como los sinusoides del hígado son muy especiales, tienen fenestraciones grandes, no tienen fenestraciones sin diafragma, o sea, son muy permeables, hay brechas entre las células, hay una lámina basal discontinua y tenemos, además de la célula endotelial, la célula de Kupfer. La célula de Kupfer son macrófagos, muy importantes acá, porque, como les digo, se considera que están formando parte del epitelio, a pesar de que no están unidos a las células endoteliales, y van a ser muy importantes en la degradación de eritrocitos dañados. De hecho, a veces se puede ver, ya les voy a mostrar una fotografía donde lo fagocitan, pero son macrófagos, digamos, específicos del hígado. Acá lo otro que se ve, bueno, tenemos este espacio, que acá vamos a ver también esta otra célula que puede estar en este espacio, que es la célula de hito. Hay elementos del tejido conectivo. Lo otro que se ve claramente acá es cómo nace la vía biliar, ¿sí? Entre dos hepatocitos contiguos nace la vía biliar, o sea, acá en el espacio de Dice lo que estamos viendo sería como la porción basal del hepatocito, que como ven tiene microvellosidades, y en la otra cara se está formando el inicio de la vía biliar a través del canalículo biliar. Histomicroscopía de transmisión, acá vemos la luz del sinusoide con las fenestraciones, miren acá las microvellosidades de los hepatocitos en contacto con el sinusoide, acá se ve la luz del sinusoide, acá se ve una célula de Kupfer con el eritrocito fagocitado, miren la luz del sinusoide, esto es un eritrocito y esto es un eritrocito fagocitado también, y entonces el espacio de Dice es acá, entre el hepatocito y el endotelio. Con las microvellosidades. Creo que tenemos, acá en este caso no solo se ven las microvellosidades, se ve la cantidad de mitocondrias que tiene un hepatocito, ¿no? Acá de nuevo, a mayor aumento, el espacio de Dice, en donde se va a producir el intercambio entre la sangre y el hepatocito. Entonces, acá ven el hepatocito con todas sus microvellosidades, la célula de Kupfer. Acá está la célula de hito, que es una célula que se llama estrellada o lipocito se llama también. Es de origen mesenquimático, es depósito de la vitamina A que luego se va a tener que transportar, es muy importante, se tiene que transportar a la retina porque es importante para la visión. Pero lo importante es la célula de hito, que además de ser depósito de la vitamina A, tiene la capacidad de diferenciarse en miofibroblastos y en fibroblastos, o sea, producir tejido conectivo en situaciones patológicas. Ya vamos a hablar algo de eso más adelante. Acá les quería mostrar con mucho mayor aumento lo que es el espacio la conexión entre el hepatocito, este sería el espacio, donde están las microvellosidades del hepatocito, en contacto con las células endoteliales del sinusoide, ¿sí? Y todo esto es el espacio donde se produce el intercambio entre todas las sustancias que tienen que pasar de la sangre al hepatocito. ¿Cómo son los hepatocitos? Son células más bien poliédricas, grandes, 20 a 30 micrómetros. Como ven, tienen el núcleo central, pueden ser binucleadas.
La cromatina, ustedes pueden ver como grumos de cromatina adentro, como moviendo el micro se ve la estructura nuclear, y el citoplasma es característicamente acidófilo porque tiene abundantes mitocondrias, tiene todas las organelas que necesita para cumplir todas las funciones que estamos diciendo, es decir, tiene retículo rugoso, tiene retículo liso, el liso va a estar muy desarrollado cuando haya metabolismo lipídico, complejos de Golgi, peroxisomas, que son organelas muy importantes en la detoxificación, y también es un lugar de acúmulo de glucógeno y de lípidos. Pero en general el aspecto de ese citoplasma en conjunto es acidófilo, o sea, las estructuras membranosas son abundantes y es lo que le da la acidofilia. Si lo vemos por microscopía electrónica de transmisión, acá tienen un esquema y acá tienen uno a mayor aumento. En la parte superior acá se ve el núcleo y lo que pueden ver acá es retículo rugoso, liso, muchas vesículas, glucógeno, mitocondrias. Acá más densa es un peroxisoma. Acá en esta se ven también mitocondrias. Se ve también un lisosoma, es decir, son abundantes prácticamente todas las organelas, dependerá de la actividad funcional la que predomine en cada momento, ¿sí? Un proceso patológico importante del hígado que ustedes habrán sentido hablar es la cirrosis. La cirrosis, vamos a trazar. La cirrosis es un proceso que se caracteriza por fibrosis, o sea, hay un reemplazo del tejido parenquimático por tejido conectivo, se altera completamente la arquitectura y se forman nódulos. Las causas, bueno, ustedes conocen, está relacionado al alcoholismo, pero también otros procesos, hepatitis virales, enfermedades autoinmunes pueden derivar en cirrosis. Lo que ocurre acá es que se reemplazan los hepatocitos, o sea, mueren, y hay un gran depósito de matriz extracelular y de reorganización. Se altera obviamente la función y lo que se va a ver en los cortes va a ser esto. O sea, acá hay distintos grados, pero uno puede ver los hepatocitos, en este caso cargados de lípidos, y se empiezan a formar estos tabiques fibrosos que van reemplazando al tejido funcionante, y acá se van formando estos nódulos divididos por tabiques o bandas fibrosas, ¿sí? Bueno, esos nódulos parenquimatosos están formados por hepatocitos, pero son hepatocitos senescentes o derivados de células madres. Ya vamos a ver que hay células en la vía biliar, hay células madre que pueden regenerar hepatocitos, ¿sí? Y lo otro importante acá, ¿por qué hay ese reemplazo fibroso? Recuerden que les dije, las células de hito en situaciones patológicas pueden empezar a producir colágeno y matriz, que es la que produce ese reemplazo a nivel de la formación de estos tabiques fibrosos en la cirrosis. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vía biliar. Las vías biliares, ya hemos visto, nacen a nivel de los canalículos biliares y van a estar formadas por células que se llaman colangiocitos. Son las células epiteliales de las vías biliares, van a variar de cúbico a cilíndrico y van a presentar microvellosidades. Acá vemos un conductillo, ¿sí? Formado por estos colangiocitos que tienen microvellosidades y tienen todas las características de células que transportan líquidos. Esos colangiocitos tienen la función de detectar cambios en el flujo de la bilis y regularlo. ¿Cómo está formada toda la vía biliar? Ya vimos a dónde nace a nivel de los canalículos biliares entre los hepatocitos vecinos, contiguos. Ya habíamos visto este esquema. Y esos canalículos que se forman entre dos hepatocitos van a ir a formar, aún dentro del lobulillo, los conductos de Hering, que están compuestos por hepatocitos y colangiocitos intercalados, y después van a formar los conductillos biliares,
ya a nivel de las triadas, y los conductillos biliares interlobulillares formados por los colangiocitos cúbicos, el epitelio cúbico típico de los conductillos, y estos van a drenar en conductos hepático derecho e izquierdo y conducto hepático común, o sea, toda la vía biliar que han estudiado en anatomía. Lo que les quería mostrar acá, sobre todo en esta microfotografía que es especial, que tiene un procesamiento especial que nos permite ver los hepatocitos. Lo que está marcando acá, no sé si alcanzan a ver unos pequeños orificios, es el nacimiento del conductillo biliar, para que se ubiquen que es a nivel de esas caras de los hepatocitos, y luego van a ir a formar, a partir del canalículo, los conductillos. Y lo otro que se ve acá, dentro del sinusoide, son las células de Kupfer y las células endoteliales. Bien, la vesícula biliar va a ser un órgano encargado de concentrar y almacenar la bilis, y su estructura histológica básica va a ser digamos, similar a la del intestino, pero tiene características especiales. Tiene una mucosa plegada, ¿sí? El epitelio va a ser simple cilíndrico, con microvellosidades y pliegues laterales, abundantes mitocondrias. Acá vamos a ver una lámina propia de tejido conectivo, y como ven, no hay muscular de la mucosa ni submucosa. Esa es la característica histológica. Directamente una túnica muscular, y puede haber adventicia o serosa según esté contactando con el hígado o no, puede estar rodeado por adventicia o serosa. Estas estructuras que llaman la atención acá se llaman senos de Rokitansky-Aschoff. Son invaginaciones del epitelio o divertículos, se consideran. Ven que están revestidos también por epitelio cilíndrico, pero se cree que en situaciones patológicas aumenta su número, como que a veces advierten de alguna reacción patológica la presencia de gran cantidad de estas estructuras. Bueno, y las células tienen todas las características de células absortivas, células con microvellosidades, con pliegues basales, abundantes gránulos. Y por último, creo, páncreas. Es una glándula tanto exócrina como endocrina. La porción exócrina está representada por los acinos pancreáticos, que lo que van a producir es enzimas digestivas, pero nosotros sabemos que acá es una glándula en la que está intercalado el componente endocrino, que está representado por los islotes de Langerhans. ¿Sí? Como ven, tiene toda la estructura de una glándula exócrina, ¿sí? Cápsula, trabécula de tejido conectivo, lóbulos, lobulillos, y en el parénquima lo importante son los acinos serosos, y como les decía, entre ellos, inmersos en ese parénquima, el páncreas endocrino. El páncreas exócrino entonces está representado el estroma por la cápsula, tabiques, fibras. En esos tabiques van a ver los vasos sanguíneos y también van a ver los conductos de mayor tamaño. Y el parénquima va a tener una porción secretora, como toda glándula exócrina, una porción secretora y una porción conductora. La porción secretora, en este caso, como dijimos, y ahora vamos a ver a mayor aumento, son acinos serosos. Acá lo que se están sintetizando son enzimas, o sea, proteínas, por lo tanto van a tener todas las características de células secretoras de proteínas, citoplasma basal basófilo y apical acidófilo. Y lo interesante es ver cómo está formada acá la vía, el sistema de conductos. Esto nace dentro del acino con una célula centroacinosa, y recién va a formar el conducto intercalar que va a ir a los conductos mayores. Esto es con mayor aumento lo que ya conocen al óptico y al electrónico de las células secretoras de proteínas. Y lo que les quería mostrar es, en el esquema y en la microfotografía, la vía conductora, ¿sí? Esto nace a nivel
de la célula centroacinosa, que en algún corte puede llegar a verse, como en este caso, el acino con todas las características de célula secretora de proteína, la célula centroacinosa, después se va a ir formando el conducto intercalar, y el conducto intercalar irá al intralobulillar y al interlobulillar. Y acá vemos, a mayor aumento, lo mismo, la formación de el nacimiento de ese sistema excretor, la célula centroacinosa, el conducto intercalar y las características de las células centroacinosas. Bueno, y acá queda el esquema de lo que vimos en la clase de hoy, todo lo que es el tracto digestivo, cavidad bucal, faringe y tubo digestivo, y las glándulas anexas que acabamos de ver. No sé cuánto me pasé. Poquito. ¿Estamos?